Mari Pulamien, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Compu Wenui. Estamos iniciando Muley Sungun en esta edición de martes 20 de febrero del año 2018. 2018 Pitawinka, como se dice, ¿no? Así que la bien, Mari Mari, ¿cómo está? Mari Mari Lamuen Oscar, Mari Mari Compu Che, Compu Wenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Sungun, la propuesta diaria de Walkington TV. Y bien, estamos aquí ya dispuestos a compartir la información de algunos temas de relevancia que han sucedido durante el fin de semana y durante las últimas horas. Algunos temas que son de gran importancia para Bariloche y también algunos temas que tienen que ver con hechos que van sucediendo por estos días y que también atraviesan la vida de todas y todos. Así que bueno, comenzamos con la información. Sí, algo preocupante para las personas de aquí de la comunidad tiene que ver con que el sábado pasado se desató un incendio allí en la planta de tratamientos de residuos que finalmente fue controlado por el personal municipal. El jefe de gabinete Marcos Barberis, que recorrió el lugar, brindó declaraciones acerca de este nuevo hecho en el vertedero municipal. Es la parte, vendría a ser contra la ladera del Cerro Otto, en la parte inferior, que desde la parte de las playas no se observa, y es donde circula a veces el domingo mientras estábamos, circularon un par de autos, vecinos a pie, entonces como mucha circulación que la gente también lo usa para cortar camino. ¿Se van a tomar recaudos? Porque hace pocos días también se produjo un incendio. Sí, estamos trabajando, hay serenos constantemente, pero el verano entre las temperaturas altas, más si hay algún vecino que lo enciende, más los gases es más difícil, pero la idea es seguir trabajándolo y ir tapando el manto constantemente, que esto evita que haya residuos en la parte superior y estos se enciendan. Otra información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy es que este lunes comenzó un paro nacional de 48 horas en todos los bancos del país en rechazo al aumento del 9% ofrecido en todos los bancos. Así es, Lamien, este lunes y martes hay paro en todos los bancos del país y por este tema hablamos con Germán Schwartz, que es empleado del Banco Nación, para conocer un poco más acerca de esta medida que han tomado los trabajadores. Sí, hubo una reunión de delegados acá dentro del banco, donde hubo de la mayoría de los bancos que funcionan acá en Bariloche, y la evaluación que se hizo, que los bancos del interior, porque todavía Buenos Aires no abrió, abre a las 10 de la mañana, es de alrededor del 90 al 95% del acatamiento del paro. Eso por el primer día del paro, que se extiende hasta el día de mañana. Así que bueno, es bastante masivo el acatamiento del paro bancario a nivel nacional. Es bueno recordar que esta medida de fuerza se da porque ustedes rechazan la propuesta del sector empresario. Se rechaza el 9%, parece inamovible del sector empresarial. Se han hecho 3 propuestas a lo largo de este año. En el mes de diciembre se terminó lo que es nuestro acuerdo salarial. Se respetó las fechas religiosas, de Navidad, Año Nuevo, no se hizo paro, nada. No se hizo asamblea de ningún tipo, pero ya los primeros 2 o 3 días de enero hubo una reunión en donde se propuso el 19,5% de aumento salarial, fue rechazado y se contestó el 9%. De ahí hasta el 15 de enero no pudo haber otra reunión, se saltó hasta el 15 y 16 de enero, no recuerdo bien, porque el ministro maltratador que tenemos se fue de vacaciones porque no pudo dar la cara para poder tener una paritaria con los bancarios y hasta esa fecha no hubo. Y no hubo otra propuesta, era que respetar el mismo acuerdo que tuvimos hasta el año pasado, que era del 19,4% de aumentos con cláusula gatillo retroactiva al mes de enero. Si la inflación superaba el 19,4%, otra vez fue lisa y llanamente únicamente el 9% de aumento. Y después hubo una tercera propuesta, que fue una propuesta de una canasta básica que se evaluó con distintos sectores bancarios, públicos y privados. Se acercó esa propuesta y fue negativa también. Hubo únicamente la propuesta patronal, que fue del 9%. Ante eso se decidió hacer el primer paro hace 2 semanas atrás, con un acatamiento del 95-96%. Y llegamos al día de la fecha
sin ningún tipo de propuesta y otra vez con 2 días de paro que, bueno, hasta ahora es muy efectivo. ¿Cómo analizarán la continuidad de las medidas de fuerza en caso de que no haya respuesta del sector empresario? Todavía no tenemos ninguna noticia del secretario general con respecto a cómo va a seguir, pero por lo que tenemos entendido, y no quiero especular, va a haber más días de paro. Continuamos escuchando un poco más a Germán Schwartz del Banco Nación para saber cuál es el acatamiento en Bariloche por este reclamo que se extenderá hasta el día martes. Acá en Banco Nación, donde yo trabajo, el acatamiento es muy grande, es cerca del 80%. Hay algunas operaciones que se tienen que tomar por una cuestión que son, digamos, para respetar a la gente que ya ha tenido turnos para hipotecas y donde hay cosas que se vencen y uno no puede jugar con el sentimiento de la casa propia de la gente y en realidad se tiene esas consideraciones. Se han atendido los cajeros automáticos porque no está bueno dejar a la gente más de una ciudad turística sin poder disfrutar de su vacación, así que eso se ha hecho, pero después el resto de las cajas no están funcionando, la plataforma comercial casi en su totalidad no está funcionando y la operativa, ya te digo, muy poco está funcionando acá en Banco Nación y por lo que sabemos de otros bancos, directamente los bancos privados, algunos no han abierto al público directamente. ¿Cuándo analizarán la continuidad de las medidas de fuerza? Y a partir del jueves creo que hay una reunión porque también la bancaria adhiere a la movilización del día 21, que se espera que sea masiva, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Acá también se está convocando a la movilización del día miércoles. ¿Y esto va a repercutir en la atención al público? No, esto no repercute en la atención al público, sí me parece que va a repercutir en las decisiones, supongo, del gobierno, en esta pulseada, ¿no?, de cómo va a ser la marcha del 21 en todo el país. Acá se está convocando Nelly Moreno, ahí en el conocido supermercado que hay, no vamos a decir la marca. Así que bueno, esperemos que seamos muchos los que marchemos para decirle al gobierno que estas paritarias con techo no tienen que ser así, ¿no? Germán, pero en principio reiterar que en caso de que no haya un acuerdo, ustedes van a sumar más días de medida de fuerza. O sea, ahora fue de 48, podría ser de 72 horas. Eso es lo que se está especulando, es especulativo, lo que tenemos que esperar, el mandato de las asambleas que se va a dar en todos los bancos y lo que decida el secretario general de Buenos Aires, la bancaria. ¿Cómo está tomando la gente esta primera jornada de paro aquí en el banco? Mirá, esta jornada de 48 horas y la otra que fue de 24 horas, la gente que se acercó de los días que sí atendimos y vio los carteles que teníamos día de paro que estaban apoyando, realmente mucha gente apoyaba. Está aquel que dice que nos paga el sueldo y que lo tenemos que atender igual y bueno, lo que respondemos que si ellos nos pagan el sueldo, que no den un aumento del 20 al 25%, ya que no nos pagan el sueldo, pero en realidad son chicanas que se hacen, pero por lo general la gente lo entiende y de hecho si te asomás y ves adentro del banco no hay gente, y no hay gente que pregunta ni nada, sino que apoya, creo, una medida de protesta de un 9% irrisorio, ¿no?, hasta provocador de los banqueros y el Ministerio de Trabajo que lo apoya. Germán, gracias. No, gracias a ustedes y bueno, mañana espero que sea un día también de lucha y que bueno, la gente sepa entender que esto es no solamente por los bancarios, que somos un gremio testigo, sino que es para todas las paritarias que se va a dar durante todo el año, que no puede ser que sea una paritaria con techo, que tienen que ser paritarias libres y que tienen que darse cuenta que la inflación nos está comiendo el sueldo, que el sueldo nuestro es alimentario, que no es otra cosa que es un sueldo como cualquier laburante. Bien, ahora vamos a ir a uno de los temas de relevancia. Aquí en Muley Sumun hay novedad, como lo traducimos al castellano. Tiene que ver con que en el marco del plenario de la CTA de los trabajadores, que se está realizando en Bariloche con miembros de esta Central de Trabajadores Argentinos de la Patagonia, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, brindó una conferencia de prensa en nuestra ciudad.
Jorge Molina de la CTA Río Negro inició la conferencia con algunos planteos a nivel local como el aumento del boleto del transporte y el reclamo en el Cerro Catedral. Acá en San Carlos de Bariloche, también en el marco de la multisectorial sindical, hemos acordado a nivel provincial que vamos a tener 2 movilizaciones, una en Fisquemenuco, General Roca, donde hoy mismo se hizo una conferencia de prensa con los distintos sectores que hemos articulado anunciando la medida, y otra movilización acá en San Carlos de Bariloche. A las 18 horas vamos a estar concentrando en Onelli y Moreno para marchar al centro cívico y decirle que además de los ejes nacionales que va a desarrollar Hugo, acá nosotros planteamos 2 cuestiones más que nos parecen esenciales y queremos remarcar. Primero, seguir pidiendo y exigiendo el esclarecimiento por la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y por la libertad de Jones Wallace, que nos parece que son 3 casos emblemáticos y que tienen que ver con la persecución también de este modelo, donde quieren poner todo el patrimonio, todas nuestras tierras al servicio de las grandes corporaciones internacionales. Y por otro lado, acá en Bariloche hay 3 cuestiones que muestran que el Poder Ejecutivo de Bariloche, que el Intendente Genuso se ha puesto al servicio también de ese modelo. Hay 3 cuestiones emblemáticas que nosotros queremos plantear, que es una, primero el rechazo al aumento del boleto, que ya lo hemos planteado en la audiencia pública a todos los compañeros que nos tocó exponer, que es una muestra más de un negociado, de una empresa monopólica y que brinda un servicio que es esencial y que realmente el canon que tiene de ganancia y la tarifa que está cobrando es totalmente abusiva. También vamos en contra de revertir este negociado también que se ha hecho con la empresa Flybondi, que no tan solo es una empresa que es de dudosa calidad y de seguridad para sus pasajeros, sino que también ha recibido privilegios impositivos. Recordemos que los 2 primeros años está eximido de la tasa de seguridad e higiene, los otros 2 siguientes años un 50%, los otros 2 a un 25%, más los 7 millones de pesos que le va a aportar en Emprotur en publicidad, y que nos parece que verdaderamente, además, eso forma parte de esta triangulación, gobierno nacional, provincial y municipal, porque apuntan también a nuestra empresa de bandera, que es Aerolíneas Argentinas. Y el otro punto esencial es que hemos tomado la definición de salir a pelear también por nuestro cerro. El Cerro Catedral es de los barilochenses, es de la provincia. Con los recursos que salen de ahí se podrían solucionar los problemas de nuestras barriadas, de toda la población de San Carlos de Bariloche, inclusive de muchas ciudades de nuestra provincia. Así que vamos a ir en contra también de este nuevo pliego de licitación que se quiere hacer, que para nosotros también forma parte de un hecho que es cuasi un hecho de corrupción política y económica en nuestra localidad y en nuestra provincia. Así que con esos ejes, repito, vamos a estar convocando para el día 21 a las 18 horas en Onelli y Moreno, así que le pedimos a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, sindicales, del pueblo en general, que se sumen a esta movida. Bien, y siguiendo con la conferencia de prensa que realizó la CTA a nivel nacional, Hugo Yasky llamó desde Bariloche a parar y marchar el próximo 21 de febrero. El dirigente de la CTA nacional remarcó que la convocatoria será masiva y defendió los motivos del paro. Hoy tenemos un plenario porque dentro de 4 días vamos a estar en la Ciudad de La Plata en un Congreso Nacional de la CTA que básicamente va a ratificar una serie de líneas de acción. La primera de ellas es luchar por la recuperación de la movilidad jubilatoria, seguir exigiendo paritarias libres. No podemos aceptar la pretensión de un gobierno que estimula la inflación a través de los aumentos de las tarifas y de los combustibles y después pretende paritarias por debajo del 15% en 4 cuotas. Reclamar la plena vigencia del Estado de Derecho. Creemos que el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución tiene que ver con la independencia de los poderes, y en este caso tenemos un presidente que firmó alrededor de 109 decretos de necesidad y urgencia, lo cual significa lisa y llanamente convertir al Congreso de la Nación en una especie de terreno baldío. Lo mismo con el accionar de la justicia. La justicia independiente
es una base del sistema democrático, esto también va a ser discutido en la CTA. Vamos a reclamar y vamos a participar en la convocatoria el día 8 al paro nacional, al paro internacional que las mujeres promueven en todo el mundo. Creemos que una de las formas de dominación más duras y extendidas que hoy tenemos, no solamente en la Argentina, en el continente, en el mundo, es la desigualdad de las mujeres y es este patriarcado que sigue castigando a las compañeras mujeres como lo viene haciendo desde hace siglos. Y por último, nuestra solidaridad que se va a expresar en el Congreso con todos aquellos representantes de los pueblos de América Latina que en este momento sufren la persecución de la casta dominante. El caso más flagrante es el de Lula en Brasil. En Brasil se van a vivir momentos de mucha tensión. El gobierno está decidido a encarcelarlo a Lula. Lula encabeza todas las encuestas y esto lo planteo porque en pocos días más una delegación de la CTA va a partir para Brasil para ser parte de las movilizaciones que desde el sur de Brasil van a estar acompañando a Lula. Cierro diciendo que antes del Congreso, el 21, tenemos la marcha que está convocada en la 9 de julio, en Buenos Aires, el espacio más amplio que existe, como ustedes saben, es ese, es la 9 de julio, en la intersección con la avenida Belgrano, y ahí es donde se va a emplazar el palco, el escenario de un acto multisectorial convocado por distintos sectores del movimiento sindical. En el caso de la CGT, los camioneros, varias regionales, la Corriente Sindical Federal, que encabeza el bancario Sergio Palazzo, las 2 CTA, la CETEP, todos los movimientos sociales de la Argentina, el Frente Milagro Salas y otros, la Confederación General de Jubilados, el agrupamiento de todos los jubilados, y las 6 organizaciones que representan a los pequeños y medianos industriales del país. Todo este amplio arco convocante tiene una coincidencia básica. Queremos un país donde el jubilado tenga asegurado un ingreso digno, queremos un país donde los asalariados vuelvan a mover la rueda de la economía y que se termine con esta situación en la que hoy tenemos caída de la actividad económica, inflación, recesión y pérdida del poder adquisitivo. Todo eso junto es un cóctel que destruye la vida, que desorganiza la vida cotidiana de la gente que vive de un salario o que tiene un ingreso fijo, sea jubilado, reciba una asistencia por un plan social o sea un veterano de Malvinas. Así que sabemos que la marcha va a ser multitudinaria, creemos muy importante esto que acaba de anunciar el compañero representante de la CTA de Río Negro, el hecho de que se están organizando actos que van a realizarse en paralelo el mismo día 21 para demostrar que esto no es solamente una protesta que se concentra en la capital federal, sino que es el clamor de un país que le está pidiendo a este gobierno que deje de mirar solamente los intereses de los ricos, que deje de gobernar solamente para un puñado de privilegiados y que piense que la Argentina somos todos los que la habitamos. Uno de los decretos de necesidad y urgencia a los que hice referencia es el que anuló la paritaria docente, con lo cual abre una sucesión de conflictos en las provincias y creemos que lo mejor que podría hacer el gobierno es elegir el camino que recorrió cuando recién había asumido. Recién asumido, convocó a la paritaria nacional docente, hubo un acuerdo, no hubo conflicto, pero evidentemente hay una decisión que creo que tiene que ver de fondo con la decisión de avanzar con el proyecto de privatización de la educación. Feley Lamuen, ahora nos vamos a ir a una tanda publicitaria y continuamos con más Muley Zungu aquí en el Canal 2 de Aire.
Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bien, ya estamos de regreso con Muley Sumun. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, esta propuesta diaria que va por el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Video Cable. Siguiendo con más temas, este lunes 19 tuvo lugar la reunión conjunta de las comisiones de Economía, Turismo y de la Comisión de Gobierno y Legales en el Consejo Deliberante por el Cerro Catedral. Tomás Guevara, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro, se refirió al proyecto de ordenanza donde se discute la readecuación contractual, concesión del Cerro Catedral y el poder concedente. El acuerdo que firmó el intendente con la empresa en el mes de noviembre estipula claramente que si no se aprueba antes del 1 de marzo caduca el acuerdo. Se volvería al estado anterior. Hay que ver si después lo quieren prorrogar o algo, pero eso es una definición. Si no se aprueba, que es una de las cosas más criticables de cómo están manejando el proyecto. Se le puso un plazo de un mes a un proyecto que es muy complejo, que tiene muchas aristas, hay muchas disciplinas que podrían opinar, digamos, al respecto. Entonces, la verdad que acotar a un mes esa discusión es muy poco serio por momentos. ¿Hubo observaciones por parte del vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro por las declaraciones que usted ha realizado y por estas observaciones? No, yo desde que participé en la discusión de este proyecto, de hecho una vez me lo preguntó uno de los presidentes de las comisiones, yo estoy hablando a título individual como investigador de CONICET, que tengo competencia en la materia, digamos, a mí yo he entrado por concurso, me evalúan permanentemente, pues lo que no hago es un posicionamiento de la institución Universidad de Río Negro, estoy hablando yo como investigador, es una cuestión técnica, no represento la voz de la universidad, eso siempre lo aclaré y bueno, supongo que Roberto lo habrá aclarado también y me parece bien. En ese sentido, bueno, lo que yo acerqué, digamos, a la comisión son observaciones preliminares, además, porque lo que pasa es que es un proyecto que tiene 700 páginas más o menos y discutirlo en un par de días, un par de semanas es muy difícil. Entonces, lo que hice es un estudio, digamos, inicial de algunas cuestiones y presenté un escrito dando algunas opiniones. Y de participar acá en las comisiones que se vienen desarrollando, lo que sí percibí es que hay muy poco espacio para la participación, se restringe mucho, es muy difícil poder preguntar, hacer consultas, y como el plazo es tan corto, dijimos, bueno, abramos un espacio de participación en la universidad, que es un ámbito, entre comillas, neutral, digamos, para poder discutir estas cuestiones de cara a la comunidad. Y bueno, presentamos un proyecto, porque para eso hay que pedir permiso institucional, digamos, hay todo un camino institucional dentro de la universidad para hacerlo. Fue aprobada la charla y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, que no es una charla en contra de nadie, es un espacio de discusión donde estaría bueno que todos los que tengan algo para decir del proyecto, tanto a favor como en contra, se puedan acercar, para acercarle esta información a la comunidad y que todos manejemos cierto tipo de información, en aras de lograr algún consenso mínimo sobre lo que se va a hacer, ¿no? Porque un proyecto tan complejo y tan importante como este, para muchos, lo peor que puede pasar es que salga sin una discusión y sin un mínimo consenso. Nunca va a haber unanimidad, siempre va a haber algunas críticas, un proyecto como este siempre genera polémica, pero tiene que haber algún mínimo consenso en la comunidad sobre lo que se va a hacer, porque si no, esto abre la puerta a conflictividad, judicialización, hay aspectos muy complejos desde lo ambiental, desde lo urbanístico. Entonces la verdad que
esos espacios de discusión me parece que son importantes. Celebro que la Universidad de Río Negro haya apoyado la posibilidad de abrir ese espacio, digamos. ¿Y espera que se introduzcan algunos cambios de los que usted planteó o de los que pueden plantear desde diferentes ámbitos con respecto a este proyecto? Yo entiendo, como te decía, un proyecto tan complejo como este no se puede discutir a libro cerrado. Hubo un acuerdo entre el intendente y la empresa, pero nosotros somos un país republicano. El poder legislativo, que es el Consejo Municipal, tiene que discutirlo, tiene que hacer propuesta, no es una cuestión que se discute a libro cerrado. La verdad que hasta recién hoy está el informe de la asesora letrada, entiendo, que está ahora presentando. Faltan 10 días para que se cumpla el plazo del 1 de marzo. O sea que hasta ahora lo único que hemos hecho es escuchar a diferentes actores, al EAMSEC, hoy la asesora letrada, a la propia empresa, presentaciones dando opiniones. Hasta ahora no he visto, digamos, en las reuniones de comisión que sea una instancia de proponer modificaciones. Se han hecho, digamos, yo las hice, otros lo han hecho, pero no he visto que se esté abriendo, digamos, la discusión a posibles modificaciones todavía. Quedan 10 días, pero la verdad que es un plazo muy corto, sobre todo entendiendo que ya lo dijo Martínez Infante, que es un proyecto que tiene doble vuelta, tiene que haber una audiencia pública en el medio. Pero de vuelta, si uno hace una audiencia pública sin haber difundido el proyecto, esa audiencia pública no sirve de nada, ¿no? Entonces tiene que haber discusión previa y que en la audiencia pública puedan llegar actores y personas de la comunidad con algún tipo de postura ya tomada al respecto para hacer observaciones, críticas, propuestas, modificaciones, lo que sea. Por este mismo debate, que es la readecuación contractual, la concesión del Cerro Catedral y el poder concedente, también opinaron Marcos Barberis, que es el jefe de gabinete del municipio, y el concejal Daniel Natapov por el bloque del Frente para la Victoria. Es lo que veníamos diciendo, es un debate amplio con muchas cuestiones. Lo que estamos viendo es que se está llevando adelante como teníamos previsto, en el sentido de que se están discutiendo, sobre todo del lado del bloque de Juntos Somos Bariloche, cuestiones de fondo, y desde otros lados, por el momento no hemos visto algunas críticas de contenido en lo que es el proyecto en sí, más allá del tema canon, más allá de algunas cuestiones, pero creo que el viernes en la comisión que se trató la parte económica, por parte de la empresa estuvo una presentación muy importante, con los números, con los porcentajes, y creemos que podemos seguir trabajando. Hoy hay otra parte de economía y nos parece muy importante la visita que van a hacer al Cerro Catedral los concejales por la tarde para ver in situ la situación. ¿Considera que el proyecto que presentó el municipio va a salir como lo esperaban o cómo lo ven ustedes? Es muy pronto para hablar de cómo va a salir el proyecto. La idea nuestra es que se autorice al intendente a la firma de la readecuación contractual, ese es el fondo de la cuestión, y analizar las cuestiones de obras. Para nosotros, como lo dijo el gremio, gastronómicos el otro día, comercio también, es muy importante porque también es un generador muy importante de mano de obra y de trabajo para todos los barilochenses. El Cerro Catedral creemos que es una de las locomotoras de la economía de Bariloche y hay que actualizarlo. Ramón Choconi decía recién que el próximo 1 de marzo podría aprobarse este proyecto, ¿es así? No está fijada la fecha todavía de tratamiento, estamos en trabajo de comisiones y vamos a seguir en eso. Es propio del Consejo fijar la fecha de la primera sesión, por lo que tengo entendido ya han hablado de que tiene segunda vuelta también, entonces el Consejo irá fijando las fechas para ver cómo avanzamos. Como hemos manifestado, la verdad es que asistimos a un intento, ¿sí?, de prorrogar 30 años más la concesión del Cerro Catedral en forma directa, es decir, la empresa actual CAPSA tendría 38 más el Cerro Catedral. Para eso nos dan a los concejales un mes para trabajar sobre el tema, lo cual el mes es obviamente absolutamente insuficiente. Imagínate un proyecto de inversión presentado por CAPSA de 600 páginas, hecho por 2 estudios de ingeniería internacionales, por estudios jurídicos. La situación obviamente no es la que corresponde. Creo que el futuro y el destino del Cerro Catedral debiera ser discutido y debatido ampliamente por toda la sociedad, aquí en el seno del Consejo, sin una fecha límite, o a lo sumo en todo caso durante el 2018, y no como está pasando ahora, que la empresa trae una propuesta, el Ejecutivo la acepta sin discutirla y nos impone a los concejales resolverla en un mes. Ahora aquí en Muley Zungu continuamos con otro tramo más de la conferencia de prensa, donde en esta parte el referente nacional de la CTA, Hugo Yasky, se refirió al caso del asesinato del joven Rafael Nahuel, Lamuen Mapuche, en la recuperación allí en Villa Mascardi, y el pedido de justicia.
Seguimos reclamando justicia, que seguimos denunciando la impunidad, que seguimos reclamando la investigación, que evidentemente está corriendo el mismo derrotero que la que corrió en el caso de Santiago Maldonado, cuando la justicia empezó a girar en redondo para tratar de evitar ir a los verdaderos responsables materiales e intelectuales del asesinato. Aquí estamos en una región patagónica que tiene una triste historia, ¿no? No habría que remontarse a la Patagonia trágica. Tenemos el caso de Carlos Fuentealba, un crimen todavía impune, y no queremos otros crímenes impunes como estos. Sí, acompañamos y además, como lo anunció Jorge, va a ser uno de los temas que se van a tratar hoy. Lo va a definir el plenario hoy, pero bueno, hemos dado diversas muestras de nuestra solidaridad con los familiares y con el reclamo de justicia. Estamos haciendo una gestión ante Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, para que él también sea parte de este acompañamiento. Nosotros hemos, también como integrantes de la PDH y otras organizaciones, hemos definido, ahora el 22 hay una reunión de la mesa de diálogo, donde también nosotros participamos y queremos ser respetuosos de la organización que planteen los compañeros de las distintas comunidades de los pueblos originarios. Entonces vamos a esperar cuál es la definición que plantean los compañeros con relación a las acciones concretas de ese día y ahí vamos a estar acompañando. Por supuesto, como dijo Hugo, la definición política es clara del pedido de libertad de Johnny Wallace, así que eso está claro. Lo que sí nos parece ser respetuoso es lo que planteen las distintas comunidades, de cuál van a ser las actividades que ellos planteen y nosotros ahí estaremos acompañando. Y ya finalizando con los aspectos relevantes de la rueda de prensa de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, que visitó nuestra ciudad, compartimos el último tramo donde se refiere a la situación de los trabajadores a raíz de las políticas que viene impulsando el gobierno nacional. Expresamos el rechazo, el descontento, el reclamo de que se terminen los tarifazos, de que esta inflación que está destruyendo el ingreso de los argentinos nos dé un respiro. Reclamamos al gobierno nacional que deje de ponerle techo a las paritarias, que deje de perseguir a los luchadores sociales. Reclamamos por los presos políticos, reclamamos por la plena libertad para las organizaciones sindicales y en eso incluimos a los compañeros, por supuesto, bancarios y a los de la CETERA, que son los dos que ahora están peleando por la paritaria. Vamos a incorporar en esta marcha los reclamos que tienen que ver con la reactivación y la solución al drama que vive todo un pueblo, Río Turbio, y al intento del gobierno de liquidar ese emprendimiento, ese complejo, porque ya no es solamente la mina, es la usina, es toda la generación de energía, y por supuesto nuestro acompañamiento solidario a las madres de Plaza de Mayo, que en este momento también están bajo acoso judicial. No, creo que va a haber una inmensa cantidad de gente que va a concurrir de manera espontánea e individual, y así como hay regionales de la CGT que están convocando, muchos trabajadores que van a salir de las fábricas, que van a salir de los lugares de trabajo, van a venir a la marcha, a pesar de los dirigentes. Que un puñado de dirigentes diga que no forma parte de la convocatoria no significa que vaya a mermar la adhesión de los trabajadores. Y la verdad que creo que es bastante deshonroso el papel que le han hecho hacer a muchos que salieron a decir que se bajaban de la convocatoria cuando nunca habían convocado. Insólitamente los hicieron desfilar por los canales de televisión diciendo que ya no convocaban, cuando todos sabemos que si hay un problema para los trabajadores de este país es que desde que asumió Macri se olvidaron de convocar, se olvidaron de los problemas de los trabajadores y de los jubilados, y creo que bueno, no le van a quitar concurrencia
y le van a dar coherencia a la convocatoria. A veces dividir aguas entre los que han elegido estar cerca del poder, seguir en sus despachos alfombrados, en el ambiente climatizado, lejos de los trabajadores, lejos de las demandas, lejos de los dramas que se están viviendo cotidianamente. A veces esa divisoria de agua es buena. Repito, una movilización que se hace en la ciudad de Buenos Aires el día 21 por el reclamo de la paritaria libre, devolución de la movilidad jubilatoria y no privatización del sistema previsional argentino, por el respeto del derecho a la paritaria nacional a los docentes, para pedir que sean escuchados aquellos que están reclamando justicia en distintos ámbitos frente a los despidos que está habiendo en los ingenios azucareros, en Río Turbio, en cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires, como el distrito de Azul, donde se están cerrando fábricas, para pedir por la reincorporación de los estatales y finalmente para reclamar por la libertad sindical. Creemos que un país donde el gobierno la única propuesta que tiene para los trabajadores es reforma laboral para quitar derechos, es un país donde los derechos sindicales no se respetan. Y con esta información que tiene que ver con la visita de referentes de la CTA a nivel nacional en un plenario también de trabajadores de la Patagonia, vamos a ir ahora a una breve pausa y después continuamos con más información. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Continuamos aquí en Muley Zungú, la propuesta diaria de Walking Toon TV. Usted nos sintoniza en Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Video Cable. Sí, así es, y bueno, estamos volviendo después de un receso que tuvimos aquí en el canal con esta propuesta informativa y siguiendo ya en este último tramo con más información. Estuvimos hablando con Patricia Cetera, que es la secretaria general de UNTER, quien informó que los docentes van a debatir la propuesta de un paro por 48 horas que está siendo convocada por la CETERA, que es el sindicato docente a nivel nacional, para que se realice en todo el país. La medida nacional se concentraría el 5 y 6 de marzo en el inicio del ciclo lectivo 2018. Patricia Cetera de la UNTER anticipó el rechazo al tope del 15% de aumento que fijó el gobernador Alberto Beretilnec. Una paritaria convocada tarde, así lo dijimos nosotros a los primeros medios y lo seguimos sosteniendo. En realidad comenzamos en el mes de diciembre a hacer el análisis de lo que había quedado pendiente del 2016, el análisis del segundo semestre del 2017 y concretamente comenzamos a pedir la paritaria a partir de ese momento y dijimos que la necesitábamos para los primeros días de febrero.
Evidentemente, lo que había dicho el señor gobernador de la provincia, que la paritaria y las paritarias iban a ser convocadas para marzo, es un hecho. Decir que nos convocan para el 26 de febrero es hablar de una paritaria salarial en el mes de marzo. Estamos a 3 días de iniciar un ciclo lectivo o de no iniciarlo. Eso la ministra dice que no es así y que la propuesta salarial que nos harían también incluye el tema del nomenclador. Sí, incluye el tema del nomenclador, pero ese es un tema que viene desde hace varios años y que ahora lo único que hace es terminar de dar la cantidad de puntos a los cargos que quedaban pendientes. Si hablamos del cargo de base de maestro de ciclo, ese cargo tiene la totalidad de los puntos, o sea que solamente se estaría hablando de un 15%, que nosotros ya dijimos es insuficiente, que rechazamos por plenario de secretarios generales y que decimos sobre esa base tenemos que comenzar a charlar. Nos preocupa sobremanera el lamentable hecho de que el gobierno de la provincia, a través del pacto fiscal, respete lo que ha hecho el gobierno del presidente Macri con este decreto 52, que abiertamente desconoce una ley como es la de financiamiento educativo y que estaría anulándola por un decreto, porque la paritaria nacional es ley, la paritaria nacional es la que a nosotros nos posibilita que si la provincia no tiene para ofrecer un monto, un porcentaje mayor, sea la nación, en nuestro proyecto de gobierno federal, quien dé lo que falta. Lamentamos profundamente que desde la provincia no se haya exigido, desde esta y desde el resto de las provincias del país, el cumplimiento de la ley. ¿Posibilidades de que no comiencen entonces las clases? Hasta este momento nosotros no tenemos definido eso porque no tuvimos congreso, tenemos el congreso de la UNTER el día 26, por eso decíamos que la paritaria debía ser convocada en los primeros días de febrero para tener la posibilidad de bajar a las bases. La UNTER no trabaja como el resto de los sindicatos, la UNTER tiene una organicidad que sí o sí reclama las asambleas, la consideración de una paritaria en la asamblea y después el congreso. Estamos frente a un inicio de ciclo el día 5 sin que tengamos el conocimiento de la paritaria salarial y tenemos un congreso de CETERA para el día 28 que será el que defina a nivel nacional el inicio o no. Hasta este momento sería un no inicio de 48 horas por parte de la CETERA. Como entidad de base tenemos que ratificar que nosotros no estaríamos iniciando. Desde el gremio docente, ¿qué porcentaje de incremento analizan? No tenemos porcentaje. Nosotros en ningún momento hemos definido un porcentaje de ninguna de las seccionales de la provincia. Lo que sí dijimos claramente es que el 15% no lo vamos a aceptar porque hay que tener en cuenta que el año pasado terminamos exigiendo un 4,07 del 2016 y la reapertura salarial después de octubre para ver cómo había evolucionado la inflación. La evolución de la inflación en este país superó el 29%, más allá de que haya un reconocimiento en algún momento del INDEC de un 26%. Patricia, a esta cuestión paritaria también se suma las denuncias de UNTER, al menos de la seccional Bariloche y de UNTER Central, por la falta de trabajos preventivos en los establecimientos educativos. En la mayoría de los establecimientos de la provincia están recién iniciando el proceso de desmalezamiento. No se hizo la cobertura de limpieza de tanques, desratización, o sea que estamos con lo mínimo de lo mínimo y nos preocupa porque nosotros hicimos un informe, como lo hacemos todos los años, en las condiciones edilicias, cada uno de los compañeros de salud de las distintas zonas entregan un informe a la Secretaría de Salud de Central y eso lo expusimos y lo entregamos, más de 30 hojas con un informe pormenorizado de cada establecimiento educativo. Otro de los temas que abordamos en esta edición de Muley Zungun tiene que ver con la información, la novedad que se dio a conocer en estas últimas horas, donde el gobierno nacional dio a conocer que la central nuclear finalmente no se va a instalar en la provincia de Río Negro. El Ejecutivo Nacional resolvió que será emplazada cerca de la planta de Atucha, allí en la provincia de Buenos Aires. Por esta información sobre el traslado del proyecto de la central nuclear fuera de la provincia de Río Negro, hablamos con Sergio Vázquez, que es de la Asociación Ecologista Piuqué, y a la vez es una de las organizaciones que forma parte de la Unión de Asambleas Patagónicas. Nos parece el resultado de una política mal aplicada en cuanto a consultar a las comunidades, a los pueblos, a las personas de los lugares donde se va
llevar adelante este tipo de emprendimientos. Lo que pasó acá en Río Negro es clarísimo de que el gobierno intentó imponer un modo de generación eléctrica que es rechazado por la inmensa mayoría de la población de todo Río Negro. Y bueno, eso tuvo una traducción política. Cuando se votó la prohibición de las centrales nucleares en Río Negro, hubo un solo voto en contra, 45 legisladores votaron a favor y uno solo en contra. Tuvieron que tomar esa decisión porque el pueblo se había expresado en las calles, se expresó electoralmente, incluso hubo un intento de una consulta popular que fue rechazada por las asambleas de la costa, las asambleas de vecinos, y que fracasó. Solamente el 20% de la población fue a votar y de ese 20% votó el 83% a favor. Creo que ahí quedó bien patente que ni siquiera la población de Sierra Grande, que era donde supuestamente iba a beneficiar con trabajo, etcétera, estaba a favor de la instalación. Y bueno, nos parece que ya es hora de que los gobiernos empiecen a pensar en desarrollar energías de bajo impacto, que piensen en las generaciones futuras, al momento de hacer desarrollo energético, incluso aprovechar este avance de las eólicas y la solar para empezar a hacer proyectos y desarrollos locales de esta energía. Tenemos científicos, tenemos la capacitación en Argentina como para poder empezar a hacer apoyo a pequeñas pymes que empiecen a producir nuestros propios generadores eólicos. Hoy todo se compra afuera y la mayoría de los proyectos son con empresas multinacionales. Ya hay un primer caso conocido de corrupción en la zona de Chubut con una central eólica, con un parque eólico. Entonces nos parece que por ese lado deberíamos empezar a pensar la sociedad y el gobierno ponerse a la altura en generar proyectos de desarrollo local con el tema de las energías de bajo impacto. Y esto es una primera parte de la lucha que tenemos en contra del plan nuclear, que incluye también el plan nuclear, la minería del uranio. Hay un proyecto de minería del uranio que está dando vuelta acá en Río Negro, pero el gran desarrollo de la minería del uranio que se pretende hacer es en la zona de la estepa chubutense. Y bueno, en esta semana va a haber un encuentro auspiciado por la Secretaría de Minería y Energía de la Nación y algunos intendentes de la estepa chubutense para promocionar la minería del uranio en Chubut. Y bueno, las asambleas, a través de la UAP, de la Unión de Asambleas Patagónicas, decidimos rechazar y repudiar ese encuentro que se va a hacer en la ciudad de Telsen, en la estepa de Chubut. Y bueno, las asambleas de la provincia vecina están convocando a movilizarse hasta Telsen para repudiar este intento del gobierno nacional y de algunos municipios de la estepa chubutense de contaminar y saquear nuestra Patagonia, ¿no? Bueno, hoy creo que va a haber una marcha en Esquel, y bueno, hay mucha movilización en Chubut y nosotros de acá estamos llamando también a repudiar esta visita de Aranguren a la Patagonia. Bien, entendemos que desde la Unión de Asambleas Patagónicas toman esta novedad con más fortaleza, ¿no?, para continuar con la lucha y bueno, en contra de este tipo de proyectos que van en desmedro, ¿no?, de los bienes naturales y también de las poblaciones. Sí, me parece que queda claro que ninguna lucha es sin sentido. Siempre las luchas tarde o temprano dan resultado, y cuanto más organizadas y masivas son, más rápido se logra el resultado. Creo que lo del año pasado fue un ejemplo
la lucha popular en la Patagonia, y también con el tema de la unidad y la horizontalidad de las luchas. Cuanto menos intervención de partidos políticos haya en las luchas y sean más genuinas de las comunidades, más fuerza van a tener, y se puede lograr ir en camino de una sociedad ecológica en nuestra Patagonia. Cambiando la información aquí en Muley y Sungú, ahora nos vamos a mudar allí al mercado comunitario, como es de costumbre aquí en el programa, ya que hay una gran venta de chivos y la cooperativa ganadera indígena está vendiendo los chivitos a 2.100 pesos allí en el mercado comunitario, que les recordamos la dirección es en la calle Berembrugen 2481. Así es, Lamuen, y bueno, es una buena oportunidad para acercarse al mercado comunitario y además, bueno, nos acercamos por esta y otras novedades para charlar con Mariana Jaroslavsky del mercado comunitario municipal. Esta semana estamos vendiendo chivitos que vinieron de Jacobasi, de la cooperativa ganadera indígena, así que son chivitos de entre 8 y 9 kilos y los estamos vendiendo a 2.100 pesos la pieza. Muy lindos animales, la verdad que los esperamos, están muy buenos. Y como siempre los vendemos en el mercado, en Berembrugen, en la calle, Berembrugen 2481, de 9:30 a 13 y de 16 a 20, de lunes a viernes, y los sábados a la mañana. ¿Cuándo llegaron los chivitos aquí al mercado? Los chivitos llegaron el viernes a la tarde, así que ya los estuvimos vendiendo el sábado y esperamos venderlos también toda la semana. No quedan muchos, pero algunos quedan, así que los esperamos. Claro, recién estuvimos viendo y ya quedan muy pocos y la posibilidad de que la gente que pueda ver la nota también se acerque si así desea, no conseguir chivo que para esta época no se consigue ya casi. No, la verdad que han venido muy buenos, tienen poca grasa pero buen tamaño, así que lindos animales, ricos aparte. Y aparte de estas novedades de la venta de chivos, ¿cómo está funcionando el mercado? El mercado funciona bien, acá seguimos trabajando como siempre. Mañana, hoy es lunes, así que mañana martes ya tenemos fruta y verdura fresca que viene del valle y también tenemos fruta y verdura de la zona. Como siempre, productos de almacén, quesos, dulces, algunos productos regionales de pequeños productores, pero siempre trabajando, siempre para adelante. ¿La venta de chivos se da ocasionalmente o tienen pensado seguir durante el año trayendo animales para venta? Y nosotros tenemos todas las ganas de seguir vendiendo chivos y corderos todo el año, pero no depende solo de nosotros, sino que es toda una cadena muy larga que hay detrás, que son los productores, el flete y sobre todo lo que es la faena. Que la faena siempre, al no ser nuestra, depende de que un tercero nos da la fecha y poder faenar, pero no siempre podemos organizarlo como nos gustaría. Considerar también que este tipo de comercialización, ayuda a las familias y a los productores de la línea sur específicamente. Sí, porque nosotros solamente cobramos 100 pesos por el uso de todo el mercado, hacemos las facturas y ofrecemos también la tarjeta de débito, todo eso lo pone en el mercado. Y y los productores sí ganan mucho más que si la vendieran en la puerta de campo, y además que es todo dentro de una cadena legal, porque se faena legal, el animal, ustedes los vieron, están sellados y etiquetados y embolsados, enfriados, y además se entrega una factura por cada venta. Seguimos con más temas aquí en Muley y Sungú. Hay novedad como lo traducimos al castellano. Y otro tema tiene que ver con un proyecto de comunicación que presentó el concejal Daniel Natapov del bloque del Frente para la Victoria, donde está solicitando al gobernador Alberto Beretilnec y a la ministra de Educación de la provincia información sobre la situación edilicia de las escuelas para el comienzo de las clases. Sí, a partir de las noticias que son de público conocimiento, que hay toda una serie de escuelas que no están en condiciones para el inicio de clases, estamos haciendo un proyecto de comunicación pidiendo que se detalle cuáles son las escuelas, cuáles son las tareas que faltan desarrollar, y cuándo se van a finalizar, y pedimos premura en esto, ¿no? Y comentar que lamentablemente todos los años asistimos al mismo escenario, al mismo problema. Después de un receso
amplio que permite tener en buen estado las escuelas, nos encontramos con que apenas hay que iniciar las clases, las escuelas no están en condiciones, no se ha hecho desmalezamiento, o no se ha hecho derratización, o no está en condiciones la calefacción, o no está en condiciones los baños, ¿no? Entonces, también lo que estamos pidiendo es que el gobierno provincial pueda aportar un plan anual de mantenimiento de las escuelas, de modo que toda la ciudad pueda seguir un poco el estado de situación y, bueno, acabar con este tipo de situación. Esto ya ha sido denunciado por padres, por distintos actores de la comunidad educativa, por los gremios. Así que, bueno, el primer paso es que el Estado ponga por escrito cuál es el estado de situación de cada una de las escuelas. Bueno, ¿cuál es la razón que los motiva a ustedes, ¿no?, a presentar este proyecto de comunicación? Bueno, si bien es una temática de responsabilidad del gobierno provincial, el Ministerio de Educación de la provincia, son las escuelas de nuestra ciudad, son nuestros chicos que van a esas escuelas, con lo cual obviamente creo que no podemos permanecer ajenos los funcionarios electos respecto de lo que está pasando en la ciudad. Entonces estamos viendo situaciones, por decir la más emblemática, como la de la escuela 315, y bueno, queremos aclarar la situación y queremos pedir premura para que esto se resuelva. Creo que es obligación nuestra alzar la voz y pedir una pronta resolución al gobierno provincial. ¿Cuándo se definiría este proyecto de comunicación o ya se aprobó? ¿Cómo es el recorrido? Lo que ocurre con estos proyectos es que deben ser tratados en comisión, excepto que el oficialismo se disponga a sacarlos por resolución, cosa que veo difícil que ocurra, entonces hay que esperar la primera sesión para poder tratarlo. Pero bueno, también esperamos que la difusión a través de medios de comunicación como este colabore para una pronta resolución del problema. Bien, y ahora vamos a compartir las farmacias de turno que están previstas para este día martes 20 de febrero. Farmacia Luna Lance en Onelli y Yatasto, Farmacia Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Los Andes en Avenida Bustillo, kilómetro 13118, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 20 de febrero. Luna Lance en Onelli y Yatasto, Iberia en 20 de febrero 410 y Farmacia Los Andes, allí en el kilómetro 13118 de la avenida Bustillo, que está abierta hasta las 23 horas. Así es, Lamien, y con esta información hemos llegado al cierre de Muley Zungun por la jornada de hoy. Los dejamos a todos en la compañía de nuestra programación, pero regresamos luego a las 19 horas aquí por el canal 2 de aire y canal 10 de ABC Videocap. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Capeu Cayal Lamuen.